Bueno, el informe que tiene en su poder la Superintendencia de Valores y Seguros sería clave para demostrar las supuestas infracciones que cometieron altos ejecutivos de Soquimich, entre ellos Julio Ponce Lerú, en el denominado caso de las sociedades cascadas. De hecho, la Fiscalía recurrió a tribunales porque quieren esos antecedentes para iniciar su investigación. Vamos a conversar de este tema con uno de los querellantes, en este caso el abogado Mauricio Daza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. A ver, abogado, primero expliquemos desde lo más básico. ¿Qué es una sociedad cascada? ¿Cómo funciona este sistema de una empresa arriba, por decirlo de alguna forma piramidal, y estas sociedades cascadas? Bueno, acá se ha tratado de mantener un velo de complejidad en cierta medida para garantizar impunidad por quienes están detrás de todas estas conductas fraudulentas. Las cascadas significa un grupo de empresas que una es dueña de la otra. La empresa número 1 es dueña de la empresa número 2, la empresa número 2 de la 3 y así sucesivamente. Sin embargo, la estructura de las operaciones que hoy día son objeto de cuestionamiento no son tan difíciles de entender. Esto consistía en que una empresa controlada por Julio Ponce Lerú le vendía un paquete de acciones a un palo blanco. Y esto se hacía en la bolsa de comercio. Ahora, este palo blanco, acto seguido, revendía estas acciones a otra empresa también perteneciente a Julio Ponce Lerú. La primera venta era por un precio artificialmente bajo. La segunda venta era por un precio artificialmente alto. De esta forma, ellos garantizaban determinar cuál era el precio de estas acciones. Para esto, ellos necesitaban la intervención de una corredora de bolsas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de impedir que terceros pudiesen intervenir en estas ventas cruzadas. Y además se hacían estas ventas con una distancia muy pequeña de tiempo, a veces algunos segundos sencillamente. Y todo esto obviamente estaba previamente pactado entre las empresas de Ponce Lerú, el palo blanco y además la corredora. Y esto no se hizo solamente una vez, sino que se hizo en numerosas oportunidades. Ahora, ¿por qué hacían esto? Básicamente con la finalidad de mostrar estados patrimoniales artificiales abultados y con eso acceder a líneas de crédito que de otras formas no podrían acceder, justificar repartición de utilidades que de otras formas no podrían explicar, y todo esto con perjuicio claro de los minoritarios donde estamos todos los chilenos a través del sistema de AFP. Pero en esa transacción concretamente, ¿ganaban dinero en esa triangulación entre la sociedad original, lo que usted llama el palo blanco, y la venta posterior? Bueno, obviamente existían pasadas de dinero por comisiones, por ejemplo, para la corredora, ahí ellos ganaban dinero, también para el palo blanco, que en muchas oportunidades no era ni más ni menos que otra empresa también controlada por Ponce Lerú, a pesar que también se ha sabido que existen otras entidades que no formaban parte de ese grupo y que también operaron como palos blancos. Obviamente ellos se quedan con el mayor valor. Pero el beneficio final era para quien controlaba el precio de su propia compañía a través de manejar artificialmente y a partir de operaciones fraudulentas en negociaciones privadas el precio de acciones que se transan en bolsa. Ahora expliquemos otra cosa más, ¿de cuánta plata estamos hablando? Porque según la corredora Moneda, que es uno de los que comienza en el fondo con reclamos, con uno de los reclamos el 2012 por este tema, ellos hablan de 6.400 millones de dólares transados entre el 2009 y el 2011 aproximadamente. Dicen que hay algunas operaciones en las que podrían haber ganado en una operación 100 millones de dólares. ¿Estamos hablando de ese monto de ganancia? Sí, estamos hablando de ese monto. Por lo menos lo que nosotros hemos detectado son operaciones por más de 400 millones de dólares. Ahora hay que señalar lo siguiente. Yo represento a un accionista minoritario. La verdad es que el Grupo Moneda es un grupo que está peleando... 1.400 de pesos, sí. Sí, de pesos. Son 400 millones de dólares. Que, bueno, pero el tema es que obviamente el Grupo Moneda está peleando el control con Julio Ponce Lerú de esta empresa, que antes fue una empresa pública y que hoy día no es ni más ni menos que la empresa minera no metálica más grande del mundo. Por lo tanto, acá estamos hablando de una defraudación gigantesca al sistema de mercado de valores, y yo me atrevería a decir que estas son las mayores irregularidades de la historia del mercado de valores en Chile que se han podido conocer. Expliquemos cómo es que esto genera un perjuicio a los accionistas minoritarios, y cuando hablamos de accionistas minoritarios también estamos hablando de AFP, por lo tanto es un tema que involucra a los fondos de pensiones. Concretamente, ¿cómo se ven perjudicados los minoritarios? Bueno, obviamente tenemos empresas que transan sus valores en bolsa, y la administración de estas empresas debiesen naturalmente estar enfocadas en generar beneficios a la compañía. Sin embargo, a partir de todo este conjunto de actuaciones fraudulentas, lo que uno observa es que estos directores, estos gerentes, esta administración está enfocada en darle cobertura financiera a un controlador, que es Julio Ponce Lerú.
Y de esta forma ellos manejan artificialmente valores de acciones que son artificiales, respecto a los cuales no solamente se perjudica a la AFP, que somos todos nosotros, sino también al mercado en general, porque nadie sabe exactamente cuál es el valor de estas empresas. Y por lo tanto, todas las inversiones que se generan a partir de aquello son inversiones que están sobre una base que es muy feble y que puede caer en cualquier momento. De hecho, acá existe una mega bicicleta, para decirlo en buen chileno, que en algún momento puede parar y generar una situación bastante crítica. Ahora, otro de los temas también es que había un aumento de capital que necesitaba Sukimich, que a raíz de esto podría haberse paralizado, según algunos de los accionistas, no debiera llevarse a cabo este aumento de capital frente a la reestructuración internacional del mercado del litio, era necesario, lo decía Sukimich, y por lo tanto aquí también hay otra complicación adicional. ¿Debiera paralizarse, a juicio de usted, este aumento de capital? Bueno, claro, esta es una situación bastante compleja para Ponce Leró, porque en definitiva, en todo este mecanismo que estamos señalando, ellos tienen que colocar cada vez más dinero para los efectos de tapar, digamos, los hoyos que se van generando con estas transacciones artificiales, falsas. Ahora, el problema obviamente es que hoy día no se puede realizar una junta de accionistas para poder establecer un aumento de capital si no se sabe exactamente cuánto vale esa compañía. ¿Por qué? Porque hoy día todos los precios de esas acciones están siendo cuestionadas a partir del manejo irregular que tuvieron tanto las empresas de Julio Ponce Leró, los palos blancos y por sobre todo, ojo, las corredoras. Acá hay importantes corredoras que participaron directamente para garantizar de que estos acuerdos que se llevaban a cabo pasaran por bolsa en términos tales de que pudiesen provocar el efecto ilícito que se buscaba. ¿Una en especial la puede nombrar? No, la puedo nombrar, no solamente una, le nombro dos. La Raín Vial y Banchile Corredores, porque la Raín Vial ha sido la que ha estado más involucrada en muchas operaciones que hoy día han sido conocidas a partir de la filtración de los cargos de la superintendencia. Pero ojo, por ejemplo, hay una operación que intervino un fondo importante que se denomina Linsor, que habría operado como palo blanco. Ahí intervino Banchile. Por lo tanto, no es solamente una corredora, son varias y ellos claramente tienen una responsabilidad en esto. ¿Cuál es el perjuicio concreto y si hay alguna manera de estimarlo en el tema que probablemente le interese mucho a los televidentes, que es el de los fondos de pensiones? ¿Han perdido plata los fondos de pensiones en Chile o es posible que pierdan plata por las acciones de estas sociedades cascada? ¿Y cuánto, si puede haber alguna estimación? Al día de hoy no se puede establecer exactamente cuánto, porque va a depender en la diferencia en que estas AFP compraron acciones a un precio artificialmente alto y cuál es el valor real de estas acciones. Pero hay que recordar de que, por ejemplo, la sola caída del valor bursátil de SQM a partir de la situación del quiebre del cartel del litio causó un impacto relevante, que fue señalado por varios miles de millones de pesos hace algunas semanas. Yo creo que el impacto, una vez que esto se esclarezca, puede ser incluso mayor. Explíqueme una cosa, porque esto era un buen negocio, esto de vender, buen negocio para el que lo hacía, digamos, sí, claro. Esto de vender bajo el precio del mercado, o sea, perdón, comprar bajo el precio del mercado y venderlo más caro, obviamente que es un buen negocio para el que lo hace. ¿Cómo se impedía que otros agentes del mercado participaran de esto? Claro, ahí ingresaba entonces el papel de la corredora. ¿Por qué? Porque esto estaba conversado momentos antes. Se decía, mire, ¿sabe que el lunes a las 9 de la mañana una empresa de Ponce Leró va a vender un paquete de acciones, por ejemplo, a 5, a un palo blanco? Pero también se hablaba de que a las 9:01 de ese mismo día, otra empresa Ponce Leró iba a comprar esas mismas acciones al palo blanco, pero en este caso a 10. ¿Y a qué hora? A las 9:01 o a las 9:03. Entonces, obviamente, la pasada, entre comillas, de estas acciones por el sistema de mercado de valores era fugaz. Y además, si había, claro, pero es que no se vendía como directa. Por eso la defensa de Ponce señala, oiga, ¿qué tanto? O sea, que todo esto pasó por la Bolsa de Comercio. Cualquiera tenía la posibilidad de poder hacer una oferta por esas acciones. Claro, eso es irreal en la práctica. ¿Por qué? Porque como las operaciones estaban vinculadas a partir de negociaciones previas y privadas, se señalaba, sabe que la primera operación la vamos a hacer a las 9 y la segunda a las 9:01, y la única forma que, en el caso que hubiese algún otro agente del mercado, hubiese querido levantar una oferta durante ese minuto, ¿con quién tenía que ir a hablar? Con el corredor que intervino para hacer este nexo. Por eso es que también existe una responsabilidad por parte de las corredoras que es grave y que debe ser investigada. Ahora, la superintendencia ha llevado esta investigación. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes del rol de la superintendencia? ¿Creen que ha sido diligente, que se ha demorado mucho, que ha hecho bien su trabajo? Bueno, nosotros creemos que el rol de la superintendencia ha sido tardía y además bastante parcial. ¿En qué sentido? O insuficiente. Es tardía porque estas operaciones eran conocidas por el mercado desde hace años.
Sin embargo, recién ahora reacciona. Y también es incompleta su reacción, en el sentido de que ellos hoy día están levantando cargos básicamente en miras de aplicar multas a los directores de estas compañías. Muchas de estas multas se pagan después de largos años y además muchas veces con cargo a aquellas utilidades que ganaron de manera ilícita. O sea, lo incorporan al costo de esta operación. Acá estamos frente a delitos. Pero perdón, a ver, no solamente se le imputaron cosas que tienen que ver con multas, también en la violación que se le imputa de los artículos 52 y 53 de la Ley de Mercado, son dos figuras por las cuales podría potencialmente llegar hasta 10 años de cárcel. Por lo tanto, no estamos hablando solamente de multas en plata. Por lo demás, las multas en plata por reiteración son bastante altas. Pero además estamos hablando que, en teoría, podrían ir a la cárcel. Bueno, nosotros colocamos una querella criminal hace más de un año por esto en el Ministerio Público, pero ¿cuál es la reacción de la Superintendencia respecto a esta materia? Si es que realmente fueran diligentes, ellos deberían mandar todos esos antecedentes al Ministerio Público, que es el organismo en Chile encargado de investigar delitos. Pero ¿qué es lo que hacen? Les niegan la información, porque ellos solamente están enfocados hasta la fecha en investigar estas sanciones administrativas que se traducen en multas. Nosotros señalamos acá lo que debió haber ocurrido hace rato, era que la superintendencia remitiese esto al sistema de persecución penal para que se indague y eventualmente se sancionen estos hechos. Estos hechos están descritos, como usted bien señala, claramente en la Ley de Mercado de Valores. Hasta el momento, lamentablemente, existen las normas, pero esas son letra muerta porque no hay una autoridad que tenga la decisión de hacerla efectiva. Abogado, ¿usted considera que Julio Ponce Leró cometió delitos? Bueno, obviamente nosotros consideramos de que ha cometido hechos que tienen caracteres de delito. ¿Cuáles? ¿Cuál es la tipificación del delito? A ver, el delito es del artículo 59 de letra E de la Ley de Mercado de Valores, que sanciona a quienes infringen la prohibición de manejar artificialmente los precios de acciones que se transan en bolsa a través de operaciones artificiales o artificiosas o a través de negociaciones privadas. Claramente, a partir de las declaraciones incluso que constan en el proceso tanto administrativo como en el proceso penal, acá resulta claro que han existido acuerdos privados para manejar el valor de estas acciones. ¿Cuál es la pena a la que se expone si es que la justicia decretara que efectivamente se cometió ese delito? Bueno, como usted señaló acertadamente, son desde 541 días de cárcel hasta 10 años de presidio. Esto sin perjuicio de que podrían considerarse cada una de estas operaciones como reiterados, como delitos reiterados, como una reiteración, en cuyo caso podrían multiplicarse estas penas. Estamos hablando de sanciones graves, penas de crimen, que ameritan de que tengamos una autoridad administrativa que, lejos de ocultarle la información a la justicia penal, se la entregue. ¿Y los directores? ¿Qué pasa con los directores de estas empresas relacionadas con Soquimich y los de Soquimich? Algunos, como Alejandro Ferreiro, ex superintendente, también durante los gobiernos de la Concertación, sostenía que él jamás había pensado ni sospechado que hubieran estas intenciones en las sociedades cascadas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con los directores? Bueno, es poco creíble que una persona con la experiencia del señor Ferreiro señale que era normal todas estas operaciones que se hacían a vista y paciencia de todo el mercado. Hay que señalar que esta no es una operación, son cientos de operaciones que se concretaron desde a lo menos el año 2008, incluso antes, no se están investigando por un tema de prescripción. Ahora, obviamente, Julio Ponce Leró ha sido una persona muy hábil, no solamente para hacerse de la propiedad de Soquimich cuando era yerno de Augusto Pinochet, sino principalmente durante los últimos 20 años ha colocado en distintos directorios de su empresa a personeros importantes de distintos ámbitos políticos. Está el señor Alejandro Ferreiro, que fue ministro de Economía, fue ex superintendente de Valores y Seguros y además fue presidente del Consejo para la Transparencia, paradójicamente. Cristian Leay, que fue jefe de bancada de diputados UDI, está Hernán Vigi, está Patricio de Solmaniac, hermano del actual ministro de Minería. Entonces esta red le ha permitido obrar con relativa impunidad. Afortunadamente hay que señalar que más allá de ser una reacción tardía e incompleta, por lo menos existe una reacción por parte de la superintendencia. Usted la que hace súper grave, porque usted dice, esta red le ha permitido actuar en impunidad. Eso quiere decir que usted acusa a estos directores de, a sabiendas de que habían irregularidades, ampararlas y hacer lobby para que se pudiera mantener esta impunidad, porque cuando usted dice que la red le permite la impunidad, está diciendo eso. No, yo lo que digo es bastante sencillo. Acá hay un conjunto de personeros que tienen llegadas políticas en el ámbito político y eso obviamente le ha permitido a Ponce Leró
el que no haya sido fiscalizado hasta la fecha, a mi juicio. Ahora, hay un tema. La responsabilidad establecida en la Ley de Mercado de Valores respecto de los directores es una responsabilidad que se puede configurar de una forma bastante sencilla. Basta que ellos estén en una posición de conocer estos hechos para que se puedan formular cargos. Ahora, hay responsabilidad en distintos ámbitos. Hay responsabilidades penales, responsabilidades administrativas y también, ¿por qué no decirlo?, responsabilidades políticas por quienes sirvieron puestos importantes de ese ámbito en distintos organismos del Estado. Abogado Mauricio Daza, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Sala de Chile. Muchas gracias a ustedes por la invitación.